Orígenes de la guerra de castas. Durante esta época del siglo XIX, viviendo en una sociedad subdesarrollada y de baja producción, los criollos no podían establecer economías de exportación sin atacar los derechos tradicionales de los campesinos y la privatización de los terrenos baldíos, provocando una amenaza a la subsistencia campesina. Los Batap se volvieron blanco de violencia política por la inconformidad de los campesinos. Algunos mayas se involucraron en luchas políticas en contra de actores políticos criollos, y estos sucesos forzaron al Batap a elegir entre la sociedad criolla o las demandas populares de los campesinos. El complot original creció. Cada grupo de participantes Batap, campesinos, mestizos, políticos meridanos y criollos locales ambiciosos, y el descubrimiento de este, desencadenó la guerra de castas que involucraba una mezcla de razas y motivos. Se tomó armas contra el gobierno. Ante los conflictos, algunos Batap escaparon a otros lugares para refugiarse, como Tabasco. Algunos regresaban a la antigua sociedad del campo yucateco y funcionaron como sirvientes del ejército y en busca de seguridad. Los campesinos estuvieron de acuerdo con los contratos que los comprometían a trabajar de 10 a 15 años en servidumbre. La guerra imprimió cambios a los Batap, ya que sufrieron prisión, azotes o la separación del oficio entre 1847 y 1848. La planeación henequenera asumió varios rasgos de la sociedad maya con la supervivencia de la vida familiar de los trabajadores. Características de las comunidades mayas después de la Guerra de Independencia, costumbres y actividades económicas. Los españoles al conquistar Yucatán en 1546 descubrieron que la gente se dividía en 15 ciudades. Al término de la Guerra de Independencia, la llegada de la colonia limitó la dimensión geográfica de la cultura maya, pero garantizó su sobrevivencia. Los españoles se sentían cómodos al vivir del tributo de los productos tradicionales y los mayas vivían en una mezcla de cultura maya y española. Actividades económicas. Algunos españoles establecieron estancias de ganado en el campo, convirtiéndose en hacienda, en donde producían ganado, miel, cera, etc., y ofrecían trabajo y sueldo a la sociedad maya, donde la relación entre amo y sirviente era únicamente económica y social. Algunos mayas se dedicaban a trabajar en terrenos baldíos apropiándose de las propiedades. Eran los primeros en medir, cortar y quemar para cosechar y cultivar el maíz. Por otra parte, se dieron cuenta de la economía comercial. Se establecieron como vaqueros, albañiles, poceros, carteros y constructores de caminos. En esa época, las iglesias tenían ayudantes mayas como maestros cantores y sacristanes. La estructura cultural influida por la iglesia puso en primer lugar a los hombres, ya que las mujeres desempeñaron su propia función como parteras. Existieron los mayas indios hidalgos, llamados así por su cooperación durante la conquista. Estos fueron privilegiados con la exención de impuestos. Costumbres. En la élite maya, la figura más importante era el cacique o en maya Batap, quien sabía leer y escribir. Esta persona cobraba los impuestos, ayudaba a los sacerdotes a normar la conducta moral del pueblo, especialmente al casamiento y normas sexuales. Supervisaba la construcción de caminos. Tenía que poner ejemplo de lealtad y siempre se distinguía por su vestimenta con un porte de superioridad. Administraba la justicia en asuntos locales pequeños. Para ese cargo tenían que tener habilidades políticas, conexiones familiares o riqueza personal. En la élite de los mayas, la duración de los cargos eran para el Batap 10 años. Tenían 5 años, alcalde 1 año, regidor 1 año, escribano 1 año. Principales logros originados de la guerra de castas y su reflejo en las costumbres y actividades de las comunidades mayas. A pesar de la gran lucha por parte de la población yucateca, muchas cosas no se consiguieron en su totalidad. Sin embargo, los principales logros se dieron por medio del Convenio de Tzucacab,
en el que se abolía el impuesto personal, reduciendo a 3 reales el derecho de bautismo y a 10 el de casamiento. Se daba autorización a los indios a quemar los montes para sus sembrados y a no pagar arrendamiento. Se les perdonaban sus deudas y les eran reintegrados todos los fusiles que se les había decomisado. Un beneficio sobresaliente es que se dio un cambio de actitud providencial del gobierno federal mexicano y se acordó entregar ayuda económica y apoyo militar al gobierno yucateco. Los logros obtenidos por parte de la guerra de castas hicieron que grandes costumbres de las comunidades mayas decayeran y poco a poco se perdieran. Las actividades que eran realizadas por la población maya no eran en su totalidad a las que estaban acostumbrados, más bien ya tenían encaminamiento a las costumbres españolas. Es claro que poco a poco se perdieron aquellos aspectos a los que la comunidad yucateca estaba acostumbrada, y a pesar de la lucha en la guerra de castas por sus ideales, muchas cosas no se respetaron. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las ideas liberales y escépticas del doctor Pablo Moreno, desde su cátedra de filosofía, comienzan a modificar la manera de pensar de muchos criollos, que habían nacido y crecido en estas tierras. No estaban muy de acuerdo con el absolutismo monárquico de la madre patria. Surge entonces un nuevo grupo liderado por el padre don Vicente María Velázquez, que por unirse en la sacristía de la iglesia de San Juan se le conoce como los sanjuanistas. Este grupo incluía principalmente, entre otros, al doctor Manuel Jiménez Solís, también conocido como el Padre Justis, y al doctor José Matías Quintana, padre del doctor Andrés, que aunque no era clérigo, sí era un individuo muy piadoso y de conocido amor a la libertad. El propósito original del grupo era reunirse por sus ideas religiosas, pero que unidas al pensamiento liberal, que también los identificaba, los ponía en desacuerdo con la forma de pensar del clero y los criollos obedientes a la monarquía. Pronto, de un club religioso se convierte en uno más de tipo social y político, uniéndose entonces a él gente como don Lorenzo de Zavala, joven de ideas polémicas para la época, escritor y brillante orador, don Francisco Bach, don Fernando del Valle y don Manuel García Sosa. Los sanjuanistas son una importante sociedad llamada así por el lugar donde se reunían, la sacristía de la ermita de San Juan Bautista. Fue propulsora de la independencia de la colonia, adquiriendo prestigio por su espíritu progresista y el amor a la libertad, habiendo estado en ella destacados liberales que posteriormente se harían masones. ¿Cuáles fueron los principales logros para los pueblos indígenas con el movimiento de los sanjuanistas? Abogaron por mejores condiciones de vida para los indígenas, ya que los mayas estaban siendo prácticamente asfixiados entre los impuestos que les exigía el pueblo y la corona. Hicieron una distribución impresa de la Constitución de Cádiz, un documento que hablaba de la soberanía nacional, separación de poderes y reparto de tierras. Se anunció la suspensión de la contribución personal para todos los indígenas y se ofrecía reducir los derechos parroquiales, eliminar los arrendamientos de tierras. Se sucedieron ofrecimientos de indulto a quienes abandonaron la lucha y se mantuvieron continuas las pláticas de paz entre los religiosos y los caudillos más representativos. Tras la guerra de castas hubo una presión colateral por cierta parte de la población yucateca hacia el gobierno para que mejorase las condiciones y trato a los indígenas mayas. Entre los objetivos principales que perseguían los sanjuanistas, como apasionados defensores del liberalismo gaditano y cuyas ideas buscaban la reivindicación social a partir de una conciencia crítica y de compromiso frente a la realidad de su provincia, figuraban entre ellas: en materia agraria, sobre todo bajo la influencia del padre Velázquez, luchar por la restitución al indígena de todos los derechos que debía gozar como hombre libre y que la conquista le había suprimido. En materia educativa, brindar instrucción pública y gratuita a todo el pueblo, comprendiendo a los mismos indígenas, según lo plasmaron en la Casa de Estudios, que para tal efecto inauguraron en 1813. En materia económica, pugnar por un reparto equitativo de la riqueza,
tal y como lo demostraron al participar en la abolición de las obsesiones parroquiales decretada por las Cortes españolas. En materia ideológica, impulsar la reacción del ser colectivo contra las usurpaciones. Y, en materia política, fomentar la participación popular, democrática en toda elección, comprendiendo a los indios como electores y elegibles. Hasta aquí damos por terminado el reportaje. Esperamos que haya sido de su agrado y les ayude a complementar su aprendizaje. Síguenos por Twitter y por Facebook. Muchas gracias por su atención.